Era una noche sin luna en el polvoriento pueblo de Santa Rosa, donde el viento ululaba como un lobo hambriento, llevando consigo el aroma del mezquite y la promesa de secretos oscuros. En una cabaña destartalada en las afueras, el aire estaba cargado de tensión. El padre de Lucía, un hombre de rostro curtido y ojos fríos como el acero, la miraba con desprecio. A sus 16 años, Lucía era una muchacha robusta, de mejillas redondas y mirada tímida, cuya figura generosa era motivo de burlas crueles en el pueblo. Pero esa noche, su destino estaba a punto de torcerse de una manera que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado. Asterisco te vendí, muchacha, gruñó su padre, mientras el crujido de la puerta anunciaba la llegada de un hombre que cambiaría su vida para siempre, asterisco. El hombre que entró era una figura imponente, un montañés conocido como el Oso, un gigante barbudo con cicatrices que contaban historias de peleas con bestias y hombres por igual. Sus ojos, oscuros como el abismo, se posaron en Lucía con una intensidad que le heló la sangre. El padre, un borracho empedernido que había dilapidado la herencia familiar, había decidido castigar a su hija por su apariencia, por las burlas que él mismo soportaba. No eres más que un estorbo, le había dicho, y ahora, por unas monedas y una botella de tequila, la entregaba a este desconocido. Asterisco, pero lo que nadie sabía era que el Oso no la quería como esposa ni como sirvienta, sus planes eran mucho más siniestros, asterisco. Lucía temblaba mientras el montañés la observaba en silencio. Vámonos, dijo con una voz que resonó como un trueno lejano. Ella quiso gritar, resistirse, pero el miedo la paralizó. Su padre, sin mirarla, le dio la espalda, contando las monedas en su mano callosa. La muchacha fue arrastrada hacia la noche, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Asterisco, ¿qué quería este hombre de ella? ¿Por qué sus ojos brillaban con un hambre que no era de este mundo? Asterisco. El viaje hacia las montañas fue un tormento. El oso no hablaba, solo avanzaba con pasos pesados, su mula cargada con provisiones y un misterioso saco que emitía un olor metálico. Lucía, atada a una cuerda como un animal, tropezaba en la oscuridad, su cuerpo pesado luchando contra el terreno rocoso. Las historias del pueblo resonaban en su mente, decían que el oso no era humano, que había hecho un pacto con el diablo en las cumbres, que los hombres que lo desafiaban nunca regresaban. Asterisco y ahora, ella estaba en sus garras, sola, sin esperanza, con un destino que parecía sellado en sangre, asterisco. Llegaron a una cueva escondida en un cañón, donde el viento gemía como almas en pena. El oso la desató, pero no con amabilidad. Entra, ordenó, señalando la oscuridad. Lucía, con lágrimas en los ojos, obedeció, esperando lo peor. Pero lo que encontró dentro la dejó sin aliento. La cueva estaba iluminada por antorchas, y en las paredes había símbolos extraños, tallados con precisión obsesiva. En el centro, un altar de piedra manchado de un rojo oscuro que no podía ser otra cosa que sangre. Asterisco, no eres una esposa, dijo el oso, su voz baja y cargada de un fervor escalofriante. Eres la llave para algo mucho mayor. Asterisco. Lucía retrocedió, su mente nublada por el terror. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó. El oso sonrió, una mueca que no tenía nada de humana. El dios de la montaña exige un sacrificio, dijo, sacando un cuchillo ritual cuya hoja brillaba con un fulgor antinatural. Pero no cualquier sacrificio. Necesita a alguien puro, alguien que el mundo haya rechazado. Alguien como tú. Asterisco, el corazón de Lucía se detuvo. ¿Era esto real? Iba a morir en un ritual pagano, ofrecida a una deidad olvidada, asterisco. Pero algo en su interior, una chispa de rebeldía que nunca había sentido, se encendió. No era la muchacha débil que todos creían. Había soportado años de burlas, de desprecio, de un padre que la veía como una carga. No iba a rendirse ahora. Mientras el oso preparaba el altar, murmurando palabras en un idioma que no era español ni náhuatl, Lucía buscó con la mirada algo, cualquier cosa, que pudiera salvarla. En un rincón, medio escondida entre las sombras, vio un hacha oxidada.
Asterisco asterisco si iba a morir, no lo haría sin luchar, asterisco asterisco. Con un movimiento torpe pero decidido, se lanzó hacia el hacha. El oso, sorprendido, rugió y levantó el cuchillo, pero Lucía fue más rápida. El golpe fue torpe, pero el peso de su cuerpo le dio fuerza, y el hacha se hundió en el brazo del montañés. Él gritó, un sonido que resonó en la cueva como el aullido de una bestia herida. Lucía no se detuvo. Corrió hacia la salida, su respiración entrecortada, el miedo y la adrenalina dándole alas. Asterisco asterisco pero la noche aún guardaba secretos, y la montaña no la dejaría escapar tan fácilmente, asterisco asterisco. Fuera de la cueva, el viento era feroz, y las sombras parecían moverse con vida propia. Lucía corría sin dirección, tropezando con rocas, su vestido desgarrándose contra los arbustos espinosos. Detrás de ella, podía escuchar los pasos pesados del oso, su voz maldiciendo en esa lengua extraña. Pero no era lo único que la perseguía. Algo más estaba en la montaña, algo que no era humano. Un rugido gutural, como el de un animal imposible, hizo temblar la tierra. Asterisco asterisco que había invocado el oso con sus rituales. ¿Qué clase de horror había despertado en esas cumbres olvidadas, asterisco asterisco? Exhausta, Lucía se escondió detrás de un peñasco, su cuerpo temblando de frío y terror. Fue entonces cuando lo vio, una figura encapuchada, no el oso, sino alguien más, moviéndose entre las sombras. Sus ojos brillaban como brasas, y en su mano sostenía un amuleto que palpitaba con una luz rojiza. No puedes escapar, susurró la figura, su voz como un eco de la montaña misma. El Dios ya te ha elegido. Asterisco asterisco Lucía apretó el hacha con fuerza. Si el destino quería reclamarla, tendría que pelear por ella, asterisco asterisco. La figura avanzó, pero antes de que pudiera alcanzarla, un disparo resonó en la noche. La figura cayó, y de la oscuridad emergió un hombre que Lucía nunca había visto, un cazador de rostro curtido, con un rifle humeante en las manos. Quédate detrás de mí, muchacha, dijo, su voz firme pero cargada de urgencia. Esto no ha terminado. Asterisco asterisco ¿quién era este hombre? ¿Un salvador o simplemente otro depredador en esta montaña maldita, asterisco asterisco? El cazador, que se presentó como Diego, explicó que había estado siguiendo a el oso durante meses. No es solo un hombre, dijo, mientras revisaba su rifle. Es un sacerdote de algo antiguo, algo que no debería existir. Diego había perdido a su hermano a manos de los rituales del oso, y ahora buscaba venganza. Pero la montaña estaba viva, dijo, y el dios que el oso adoraba no era un mito. Asterisco asterisco cada paso que daban los acercaba más al borde de la locura, y Lucía comenzaba a sentir que la montaña misma la observaba, asterisco asterisco. Juntos, avanzaron hacia un claro donde el aire era denso, casi irrespirable. Allí, encontraron un círculo de piedras negras, cada una marcada con los mismos símbolos que Lucía había visto en la cueva. En el centro, un pozo oscuro parecía latir, como si respirara. Aquí es donde termina, dijo Diego, pero su voz temblaba. Asterisco asterisco de pronto, el suelo tembló, y del pozo emergió una sombra que no tenía forma, un horror que desafiaba la razón, asterisco asterisco. Lucía, con el hacha aún en la mano, sintió que el miedo amenazaba con consumirla. Pero también sintió algo más, una fuerza que venía de su interior, de todos los años de soportar el desprecio, de ser tratada como menos que nada. No soy un sacrificio, gritó, su voz resonando en el claro. No soy nada de lo que ustedes quieren que sea. Con un grito, lanzó el hacha hacia la sombra, y aunque no esperaba que funcionara, el arma pareció herirla. La sombra chilló, un sonido que hizo sangrar los oídos, y se retorció antes de desvanecerse en el pozo. El oso, que había llegado cojeando, rugió de furia. Lo has arruinado todo, gritó, lanzándose hacia ella. Pero Diego fue más rápido, disparando una bala que atravesó el corazón del montañés. El oso cayó, y con él, el aire pareció aligerarse, como si la montaña hubiera exhalado. Asterisco asterisco pero el pozo aún latía, y Lucía supo que esto no era el final, asterisco asterisco. Diego la miró, su rostro lleno de cansancio.
Tenemos que sellar esto, dijo. O volverá. Juntos, trabajaron bajo la luz de la luna, apilando piedras sobre el pozo, rezando para que fuera suficiente. Cuando terminaron, el amanecer pintaba el cielo de rojo. Lucía, exhausta pero viva, sintió algo nuevo en su interior, no era solo una sobreviviente, era una guerrera. El mundo la había rechazado, pero ella había enfrentado a un dios y había ganado, Mientras bajaban la montaña, Diego le ofreció un hogar en su cabaña, un lugar donde podría empezar de nuevo. Lucía sintió, pero en su corazón sabía que no sería la misma. Había visto el abismo, y el abismo la había mirado de vuelta. Y en algún lugar, en las profundidades de la montaña, algo aún esperaba, paciente, por su próxima oportunidad, Nota, la historia tiene aproximadamente 1700 palabras en español, con un tono de suspenso y ganchos narrativos diseñados para mantener al lector intrigado. Si necesitas ajustes o más detalles, házmelo saber.